Bueno, la idea de este video es hacer un simulacro de examen en donde se van a evaluar los temas de derivadas parciales. En este caso en particular, hablando de funciones de varias variables, derivadas parciales, derivadas direccionales y el vector gradiente, valores máximos y mínimos y problemas de optimización con restricciones de igualdad. Para ello, como que a manera de resumen, hay un contexto detrás de todos estos temas, pero lo que se va a evaluar justamente son las diapositivas o los tópicos que pueden observar aquí. Vamos a comenzar, sin más preámbulos, con este simulacro de examen. Ahora bien, para este simulacro de examen, mis recomendaciones de primera instancia sería pues que tuvieran el simulacro de examen. Este archivo lo van a encontrar en la descripción. También algo que van a requerir es un documento en Excel, que es la primera pregunta de este examen. Es importante que tengan Excel o alguna variante de numbers o una hoja de cálculo en sí, como que simplemente sería como cuestión de la compatibilidad. Otra cosa que yo sugiero es el uso de una herramienta como podría ser Wolfram Alpha o a otra que ahorita quizá recuerdo que se llama Symbolab. Entonces, por decir dos, sin embargo, podrían utilizar la que ustedes preferieran. Ok, y finalmente, pues en este caso, una tablet propiamente podría ser una hoja de papel cualquiera. Aquí, por la intención de este video, pues voy a tener esto para realizar cuentas a mano y cálculos a mano. Vamos a comenzar con este simulacro de examen. Permítanme compartirles esta diapositiva. Ok. La pregunta 1 lo que nos dice es justamente habla de este documento en Excel y lo que dice es que tenemos que entregar contestadas las 3 primeras hojas de este documento siguiendo las indicaciones que ahí se señalan de tal manera que podamos obtener estos 4 puntos. Para ello voy a abrir directamente la hoja de Excel y en este caso voy a utilizar esto de acá. Espero que lo puedan ver de buena manera. Quiero que noten que en el paso 1 lo que nosotros, bueno, primero que nada lo que estamos buscando es encontrar los puntos máximos y mínimos locales o los puntosillas si estos existen para esta función de dos variables. A continuación, lo que nos dice aquí es que el paso número 1 es calcular estas dos derivadas parciales con respecto a f. Para ello, lo que nosotros tenemos que notar de manera muy sencilla es que derivar parcialmente a esta función con respecto a la variable x, lo que tenemos aquí, voy a hacer esto un poquito más grande de tal manera que lo puedan visualizar de mejor manera. Aquí tenemos a la función, la voy a escribir. Esta función es la función f de xy, que tenemos 4 más x al cubo más y al cubo menos 3xy. Notemos, derivar parcialmente a esta función implica, si yo derivo con respecto a la primera derivada, con respecto a la derivada en x, lo que podemos observar es que este valor es un valor constante. Si yo derivo una constante vale 0. Si yo derivo a x cúbica, siguiendo la regla de la potencia, derivar esto significaría poner esta constante 3 multiplicada por x y a la potencia 3 le restamos 1, me quedaría 3x cuadrada. Este y cúbico, como todo este término no depende de la variable x, y en este momento estaría actuando como una constante, valdría 0, fungiría exactamente igual como este 4 para la derivación parcial con respecto a la variable x, y finalmente si queremos derivar este término de acá, la derivada de x valdría 1, menos 3y fungiría como una constante que acompaña a la función x. Por lo tanto, me va a quedar menos 3y por la derivada de x, que quedaría exactamente igual a 1. De la misma manera, derivamos parcialmente a esta función con respecto a la variable y. Constante vale 0, ahora x al cubo no tiene o no involucra la variable y, su derivada sería 0. Y cúbica lo vamos a derivar exactamente pensando como si fuera una derivada ordinaria, 3y cuadrada, y si ahora derivamos este término con respecto a la variable y, nos quedaría
menos 3x. Quiero que noten que estas son las derivadas parciales que nos está pidiendo que escribamos en esta primera parte. Podríamos sencillamente escribirlas. En este caso, yo aprovechándome de esta herramienta, voy a hacer un screenshot y simplemente la colocaré en esta parte del documento. Quiero que vean que también lo podría haber escrito, sin embargo, para no perder tiempo en esto, simplemente voy a pegarlo aquí. Eso es lo que me estaban pidiendo, ya lo hice. Ok. Posteriormente, nosotros queremos resolver este sistema de ecuaciones utilizando alguna herramienta. En particular, yo voy a utilizar Wolfram Alpha. Quiero que noten que esto lo voy a colocar de este lado. Y para encontrar justamente los puntos críticos, lo que nosotros vamos a utilizar es, voy a escribir directamente este sistema de ecuaciones, 3x al cuadrado menos 3y. Recordemos que el sistema de ecuaciones se forma cuando yo igualo esta primera derivada parcial a 0. Lo mismo voy a hacer con la segunda ecuación, 3y cuadrada menos 3x es exactamente igual a 0. Voy a darle igual. Aquí la ventaja que yo veo de Wolfram Alpha es que ustedes pueden ver, aquí lo estamos como que mandando de manera codificada, aquí ustedes podrían utilizar como que símbolos. A mí en particular me gusta como que más esta forma como natural de utilizar. Aquí la borré sin querer. Entonces la voy a volver a escribir. 3x al cuadrado menos 3y es exactamente igual a 0. Ah, miren, vean, sí la había guardado. Ok. Entonces, notemos que aquí podemos ver tal cual las expresiones como cuando nosotros las escribimos como que normalmente sin un lenguaje, en este caso el lenguaje que utiliza Wolfram Alpha. Y notemos que este sistema de dos ecuaciones tiene sus soluciones en esta parte de acá. Quiero que observen que en este caso es importante notar que para estos problemas solamente nos van a interesar las soluciones reales. Entonces, en este caso, voy a atender a las indicaciones y dice que tomemos una captura de pantalla en donde aparezcan estos puntos críticos. Les dice que traten de como que de hacer que esta imagen como que coincida con esta parte. Quiero que vean que esto es lo único que nosotros requerimos, sin embargo, buscando tener como, por ejemplo, quizá recordar qué herramienta utilizamos o qué ingresamos en este software, voy a copiar aquí directamente esta parte. No sería importante que lo hicieran, simplemente aquí es por si en algún momento ustedes quieren tener retroalimentación de su profesor, pues quizá valdría la pena que ustedes, bueno, si les permiten utilizar esta herramienta, que el profesor vea qué sistema ustedes ingresaron, porque quizá puede ser que las soluciones que aquí ha obtenido el software sean incorrectas, pero porque ingresaron un input incorrecto. Ok, voy a avanzar con el siguiente paso. Quiero que vean que en este paso 3 nosotros vamos a calcular las segundas derivadas parciales de la función f y esta derivada mixta. Vamos a proceder a hacer esto. Nuevamente voy a auxiliarme de esta pantalla y quiero que noten, aquí tenemos las primeras derivadas parciales con respecto a la función f, con respecto a las variables x y aquí vamos a poner las derivadas de segundo orden. ¿Qué son las derivadas de segundo orden? fxx, lo que implica que yo voy a tomar a la derivada parcial de f con respecto a x y la voy a volver a derivar con respecto a la variable x. Si yo derivo a 3x al cuadrado con respecto a x, 3 por 2 me quedaría 6, 6x. A esta potencia le restamos 1. La derivada de todo este término, como no aparece ninguna variable x, la derivada sería, como derivar a una constante, valdría 0. Para calcular la segunda derivada parcial de f con respecto a y, notemos que voy a tomar a la primera derivada parcial de f con respecto a y la voy a derivar nuevamente con respecto a la variable y. Vean, nuevamente derivar esta función, 2 por 3, 6. 6 a la potencia le restamos 1, 2 menos 1 sería 1, nos queda de esta manera. Este término de acá, otra vez, actúa como una constante desde la perspectiva de la derivación parcial con respecto a la variable y me quedan estas dos derivadas parciales.
Ahora bien, si nosotros queremos determinar, en este caso, la derivada parcial mixta, lo que nosotros vamos a considerar daría exactamente lo mismo por un teorema que se plantea ahí en las preliminares. Podrían ustedes pausar el video y regresar a ver esas diapositivas. Lo que quiero que observen es, yo voy a tomar a esta derivada parcial de la función con respecto a x, y ahora la voy a derivar, pero con respecto a la otra variable. Quiero que vean, en un primer momento derivé con respecto a x, ahora en un segundo momento voy a derivar con respecto a y. Si yo derivo con respecto a y, este término no involucra la variable y, valdría 0, y si yo derivo a menos 3y con respecto a y, me quedaría menos 3. Lo mismo ocurriría si yo, en vez de tomar este camino, tomo este de acá. Quiero que vean que si primero derivo parcialmente a la función con respecto a y después derivo con respecto a la otra variable, con respecto a la variable x, lo que yo tendría es, cuando yo derivo con respecto a x, esto se deriva a 0, y cuando yo derivo con respecto a x, esto valdría menos 3. Exactamente lo mismo. Les digo, esto depende de como que se cumplan ciertas condiciones, nada más como para contextualizar un poco esto. Voy a mostrarles aquí en las diapositivas este resultado. Cuando hablan, quizá no lo puse, pero en las otras grabaciones ustedes pueden como que observar que las derivadas parciales mixtas, estas dos, bajo ciertas condiciones, dan exactamente lo mismo. Eso es lo que estoy utilizando en este momento. Ok, ya tengo las derivadas de segundo orden. En este momento sí las voy a escribir, simplemente para mostrar cómo se pueden escribir aquí directamente. En este caso, 6x, posteriormente 6y, y aquí da la casualidad que esta segunda derivada parcial mixta vale exactamente igual a menos 3. Aquí viene lo importante de utilizar una hoja de cálculo. Quiero que noten que, de acuerdo al criterio de la segunda derivada, voy a traer a colación este criterio. Si ustedes consideran que queremos utilizar esta prueba, para nosotros va a ser importante construir una tabla. La prueba de la segunda derivada, simplemente como para tenerla aquí presente, la voy a pegar directamente en mi documento en Excel. Y noten que en este caso nosotros queremos utilizar esta prueba. Para ello necesitamos determinar el signo de este d, que es un determinante, que se obtiene de esta manera, y también determinar el signo de la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Con el objetivo de utilizar esta prueba, vamos a escribir aquí nuestros puntos críticos. Mi primer punto crítico sería 0, 0, mi segundo punto crítico sería 1, 1, y vamos a evaluar. Considerando la segunda derivada parcial de f con respecto a x, yo sé que esto va a ser 6 por la celda que contenga a la variable x. F de la segunda derivada parcial de f con respecto a y es 6y, 6 por la celda que contenga a la variable y. En este caso, esta derivada parcial es una constante, la puedo simplemente escribir menos 3, o también podría mandar a traer esta celda, pero por el momento nada más voy a utilizar el menos 3. Ahora sí, quiero que vean que aquí no tenemos a estas funciones, propiamente lo que tenemos es estas funciones evaluadas en estos puntos críticos. Para calcular este valor de b, lo que me dice este término de acá o esta función de acá, lo que nos dice es la segunda derivada parcial de f con respecto a x multiplicada por la segunda derivada parcial de f con respecto a y menos la derivada parcial mixta elevada al cuadrado. Aquí, tal cual. O podemos poner f30 por f30. Eso es nuestro determinante. Quiero que vean que este d es este determinante así definido, evaluado en el punto A, B. Le doy Enter y tengo una primera solución.
Quiero que noten que la ventaja de utilizar una hoja de cálculo, además de que nos evitamos lo engorroso de hacer como que cuentas aritméticas, quiero que vean que si tuviéramos más puntos críticos, podríamos simplemente, haciendo esto que hice yo, arrastramos, como que copiamos estas mismas fórmulas. Vamos a dar una conclusión basada justamente en esta parte del teorema, o en esta parte de la prueba. Y primero vamos a observar, nos dice, si el determinante es menor que 0, si este valor de D es menor que 0, entonces directamente sabemos que la función evaluada en el punto 0,0 no es ni un máximo ni un mínimo local. Eso es lo que está diciendo aquí. A este tipo de puntos les llamamos puntosillo, o en inglés saddle knot. Entonces ahorita lo que voy a poner, tal cual, puntosillo. También ustedes podrían poner no es ni máximo ni mínimo, hablando de valores o extremos locales. Ok, seguimos avanzando. Nos damos cuenta que en esta situación, este determinante satisface ser mayor que 0. Tenemos dos casos para mayor que 0 y tenemos aquí un i. Tenemos que voltear a ver la segunda derivada parcial de f con respecto a la variable x. Y nos damos cuenta que esto está contenida en esta celda. Observamos que el 6 tiene un signo positivo, por lo tanto, si d es mayor que 0 y f de x evaluado en el valor crítico es mayor, entonces estamos en presencia de un mínimo local. Entonces, lo que aquí diríamos es que tenemos un mínimo local. Voy a resumirlo para que me quepa en la celda, nada más porque sí. Tenemos aquí la presencia de un mínimo local. Y con eso hemos contestado la primera pregunta de este examen. Simplemente decimos que lo hemos realizado de buena manera. Vamos a pasar al segundo problema. En este no me voy a detener tanto en los detalles, simplemente voy a dedicarme a hacer los cálculos. Observemos que continuamos en esta pregunta número 1. Voy a dejar espacio aquí para poder escribir. Quiero que vean que esta fue de alguna forma mi inciso A de la pregunta 1. Para mi inciso B, lo que podemos observar es que la función de dos variables que tenemos a continuación es x a la cuarta más y a la cuarta menos 4x al cuadrado y más 2y. Aquí directamente voy a calcular todas las derivadas parciales para simplemente transcribirlas en el Excel. Notemos la primera derivada parcial de f con respecto a x, la primera derivada parcial de f con respecto a y después de hacer esto, lo que tendría que calcular son las derivadas de segundo orden, f de xx, f de y y f de xy. Hace un ratito se me olvidaba mencionar que esta función y esta función son polinomios de dos variables y por lo tanto cumplen como que las propiedades del teorema que no les mostré, pero que en las otras grabaciones pueden observar. Ok, vamos a derivar esta función con respecto a la variable x a la cuarta con respecto a x sería 4x al cubo. Este término de acá, vean que los términos están separados por símbolos más y menos. Este término de acá no involucra la variable x, su derivada sería 0. Si yo derivo a este término de acá, observo cuáles son las constantes, menos 4 y y. Y realmente lo que quiero derivar solamente es x al cuadrado, 2x. Si a este 2x lo multiplico por este 4y, me quedaría menos 8xy. Simplemente lo voy a borrar para no tener que escribir más pasos. Menos 4 por 2, menos 8, menos 8xy. Este término no involucra a la variable x, deriva a 0. Si volvemos a derivar a esta función, pero ahora con respecto a la variable y, tenemos 4y cúbica. Con respecto a y, esto es un 1, menos 4x al cuadrado. Y ahora sí, este término involucra la variable y, me quedaría más 2. Otra vez, vean, este término lo estoy ignorando porque su derivada vale 0. Continuamos. Si calculamos las segundas derivadas parciales, notemos, tomo de base a esta primera derivada parcial de f con respecto a la variable x y en un segundo momento derivo con respecto a la variable x.
3 por 4, 12. A la potencia le resto 1, me quedaría 12x cuadrada. Si derivo a este término con respecto a la variable x, esto sería un 1, y en realidad lo único que me quedaría es la constante que acompaña, menos 8y. Ahora, si derivamos a esta función con respecto a la variable y, notemos, en este caso, 4 por 3, 12, pero 12y cuadrada. Este término de aquí es una constante para la variable y, este más 2 es una constante para la variable y, esta sería mi segunda derivada. Y ahora vamos a proceder voy a tomar esta como base, pero voy a derivar con respecto a la otra variable, en este caso x. 4y cúbica es una constante para la variable x, derivo menos 4x cuadrada, me quedaría menos 8x, y más 2 es una constante. Quiero que vean que si ahora tomara de base esta de acá, derivo con respecto a la variable contraria, en este caso y, esto es una constante con respecto a y, menos 8x. Nuevamente se cumple, les digo, las hipótesis del teorema, pero si no, pues fácilmente lo pueden constatar. Aquí son polinomios, son bastante sencillos de derivar. Entonces ya tenemos las derivadas de primer y segundo orden. Voy a tomar tal cual esto de acá y podemos notar, esto es lo que me pide en este paso 1. Simplemente lo voy a poner. Voy a hacerlo más chiquito. Posteriormente me pedía calcular las segundas derivadas parciales. Estas las voy a colocar en esta parte. Quiero que vean que lo que está haciendo propiamente este documento Excel simplemente es ordenarnos los pasos o algorítmicamente cómo se aplica esta prueba de la segunda derivada. La intención es que les sirva de base para que ustedes les sea como mucho más entendible este concepto. Quizá no lo requieren, pero por si como que les resulta útil, esto es lo que nos están pidiendo aquí. Y vamos ahora, voy a regresar al paso número 2. Quiero que vean que no necesariamente se tienen que hacer secuenciales. Y otra vez, voy a utilizar Wolfram Alpha. La ventaja de tener screenshots es que en este caso puedo hacerlo más grande para observar bien mi sistema de ecuaciones. Tengo 4x al cubo menos 8x por y. Noten que estos sistemas de ecuaciones son sistemas de ecuaciones no lineales. Otra vez los igualamos a 0. 4y cúbica menos 4x al cuadrado más 2 es exactamente igual a 0. Esto de resolución de ecuaciones involucra álgebra lineal. Vean que a diferencia de la otra solución, aquí tenemos 5 puntos críticos. Estas dos ecuaciones se intersectan en 5 valores. Justamente estos valores son las soluciones de este sistema de ecuaciones. Y aquí, por ejemplo, observando Wolfram Alpha, les digo, tal vez en otros software sea mucho más sencillo, pero en particular hablando de Wolfram Alpha, lo que pueden observar es que tenemos esta parte para las soluciones reales y tenemos esta parte para las soluciones complejas. A manera de decir esto de manera muy cortita, este símbolo i lo que significa es raíz de menos 1. En los números reales nosotros sabemos que no existen raíces de números negativos, pero si extendemos a los números en números complejos, ya tiene sentido que hablemos desde esta perspectiva. Aquí, como su mismo nombre lo dice, son soluciones reales, y si ustedes observan, 2.05815 por 10 a la menos 16, esto significa, este punto decimal lo voy a recorrer 16 lugares, lo que significaría que tendría 0.15 ceros y después todo este número. Prácticamente esto que aparece aquí es 0, solamente les digo, desconozco qué es lo que está pasando en esta caja negra, a mí solamente me interesa como que sacar valores, y esta parte imaginaria en realidad está siendo prácticamente multiplicado por 0. Es por eso que, punto número 1, voy a copiar solamente estas soluciones, las voy a poner aquí, tenemos 5 puntos críticos, he resuelto este sistema de ecuaciones a través de esta plataforma y quiero que observen, esto es lo que nos están pidiendo en esta parte de acá. Ya voy a hacer esto más chiquito de tal manera que
Les digo, nada más era para que ustedes lo pudieran observar. Voy a bajar a esta parte, voy a hacer esto más grande, ya terminamos de utilizar Wolfram Alpha, y quiero que vean, en esta parte de la hoja de cálculo, lo que vamos a vaciar son nuestros puntos críticos. Mi primer punto crítico, ese no tiene ningún problema, 0, y mi segunda coordenada sería 0.793701. Posteriormente, mi segundo punto crítico sería en la coordenada en X, es menos 0.71, 9239. Y de este otro lado tengo, notemos que ya habíamos dicho, voy a ignorar toda la parte imaginaria. En Y lo que tengo es este valor 0.258652. Notemos, he escrito este segundo punto crítico. Ahora, noten que en este tercer punto crítico tengo exactamente el mismo número, solamente que en vez de menos lo tengo con más. Entonces, para no tener que volver a escribirlo, simplemente le voy a quitar el signo y ya aquí tengo un más. Ok, y la segunda coordenada es exactamente la misma. Si ustedes resolvieran este problema de manera analítica, se darían cuenta que hay unos términos que están elevados al cuadrado, que justamente lo que van a provocar es que aparezca que en X tengamos raíces más menos, bueno, signos más menos, pero bueno, no me enrollo en eso. Notemos que estos dos últimos puntos críticos lo que nos indican es menos 1.59188, 1.26704. Ustedes podrían pedir como que más decimales, por el momento yo voy a considerar este de acá, y noten, otra vez, estos puntos críticos son prácticamente lo mismo, lo único que está cambiando en este caso es la primera coordenada, prácticamente lo mismo a la hora de la escritura. Entonces, noten, hace un momento quizá ustedes no veían la utilidad de utilizar esta hoja de cálculo, pero yo lo que les quisiera como transmitir con esto, con esta primera parte, es la importancia del software. Los retaría a que ustedes resuelvan este sistema de ecuaciones a mano. Quizá ahí se darían cuenta de cuál es el valor del cómputo o de los métodos numéricos. Ok, voy a continuar. Veamos, en esta primera parte, f de xx, la fórmula es 12 por, en este caso, celda en x, elevada al cuadrado, o si les causa como que problema elevar al cuadrado, pues recuerden que elevar al cuadrado no es otra cosa que multiplicar por ella misma tantas veces como la potencia, menos 8 por, en este caso, por lo que tengo de contenido en la variable y. He terminado con esta f de xx. F de y es, ponemos igual, 12 por, aquí sí voy a utilizar la coordenada en y voy a utilizar este símbolo, este acento francés para elevar al cuadrado. Ya me han dicho el nombre, pero no me acuerdo. Ok, voy a dejarlo en esto. Vean que aquí sí hay una diferencia con el hecho del otro ejercicio. F de x ya era una constante, aquí es menos 8 por la celda que contiene el valor de x. Si nosotros queremos calcular este d, yo espero que recuerden esta fórmula, es bastante sencilla, igual a f de xx por f de y menos mixta elevada al cuadrado. Enter. Quiero que vean que si ustedes gustan, hagan los cálculos a mano, lo pueden hacer sin mayor problema. A mí en particular considero que eso no es tan interesante. La aritmética, creo que ya a este nivel, pues sí podemos dejar a como en este caso, un software que lo realice por nosotros. Lo importante para nosotros es sí dar las conclusiones. Otra vez voy a aprovecharme de este screenshot, lo voy a pegar por aquí, simplemente para dar la conclusión. Vamos a voltear a ver. Yo lo que les sugiero, por ejemplo, yo primero voy a encontrar en donde este determinante es menor que 0. Entonces, este determinante o este valor de d es 0 en esta parte de acá. Y en esta parte de acá. Inmediatamente identifico que estos son puntos silla, no son ni máximos ni mínimos.
puntos y, no es ni máximo ni mínimo. Observen que en este caso, aquí lo que tenemos es la situación de que esto de acá tiene un signo positivo, signo es positivo. Y ahora vamos a voltear a ver el signo de la celda que contiene a la segunda derivada parcial de f con respecto a la variable x. Y notemos, este d es positivo y las segundas derivadas parciales en todos los puntos críticos. Quiero que vean que este análisis lo estoy haciendo por cada punto crítico. ¿Qué signo tiene? Positivo. Por lo tanto, sería un mínimo local. Y si aquí observáramos que este f de xx tuviera un signo negativo, sería un máximo local. Pero da la casualidad que en este problema solamente tenemos mínimos locales y puntosillo. He contestado la segunda hoja de este documento. Ahora bien, vamos al problema que involucra a los multiplicadores de Lagrange, hablando de problemas de optimización con restricciones. Voy a, en este caso, como que auxiliarme nuevamente de mi libreta. Quiero que vean que aquí la intención es resolver este problema de acá. Voy a ponerlo de esta manera, creo que ya lo alcanzan a ver. Y quiero que observen. Lo que nos dice es que queremos utilizar el método de multiplicadores de Lagrange para resolver el siguiente problema. Tenemos una caja de cartón. Aquí lo que nos está indicando es que esta caja de cartón no tiene tapa y que es forzoso, en este caso, que el volumen que contenga esta caja de cartón sea de 32.000 centímetros cúbicos. Posteriormente, lo que nos están diciendo es que debemos determinar o encontrar las dimensiones de la caja. Hablando de multiplicadores de Lagrange, y en este caso sí voy a traer a colación la diapositiva, ese es el criterio de la segunda derivada. Quiero que observen que por el problema que nosotros tenemos, vamos a considerar los multiplicadores de Lagrange para una función de 3 variables. Vean, voy a poner esto de esta parte. Podemos leer todo, pero lo importante aquí es, nosotros queremos maximizar o minimizar a una función de 3 variables sujeto a una condición de restricción. Esta condición de restricción, observen que está igualada a una constante. Leyendo este problema, lo que nos está diciendo aquí es que queremos encontrar las dimensiones que, y aquí viene la palabra clave, minimicen la cantidad de cartón que vamos a utilizar. Si hablamos de construir una caja de cartón, pues hablar de la cantidad de cartón que vamos a utilizar, tenemos que pensar, sin lugar a dudas, en hablar acerca de área. Entonces, lo que tenemos que determinar aquí es maximizar, más bien minimizar el área de esta caja. Entre la área sea más pequeñita, pues el material que vamos a utilizar va a ser menor. Hablando del área de una caja, y aquí voy a hacer un dibujo, voy a ponerme esta por acá. Hablando de una caja, quiero que vean lo que nosotros podemos pensar es, tengo esto de acá, esta situación. Y notemos, en esta caja existe esta pared, que sería exactamente esta misma pared. Tengo esta pared de atrás, que sería exactamente de la misma área que esta pared de adelante. Quizás soy muy mala dibujando. Y quiero que vean que un dato importante es que esta caja solamente tiene base. Aquí arriba no existiría nada. Entonces, si yo digo que la función de costos, lo que quiero minimizar en este caso es cartón, vamos a hablar del concepto de área. Y entonces, para hablar de esta función f que nos señala este teorema, tenemos que señalar las áreas que tiene esta caja. Y notemos, voy a utilizar estos colores. Como solamente tengo la base, y voy ahora a utilizar variables. Quiero que vean que voy a colocar X, Y, y esta de acá le voy a llamar Z. Esas son las dimensiones de mi caja. Quiero que vean, la base de la caja es de tamaño X, Y. Y aquí le voy a poner un igual. XY. Quiero que vean que solamente tenemos la base.
Posteriormente, estos laterales. El área de estos laterales serían YZ. Pero ¿cuántos tenemos de esos? Dos. Tenemos dos tapas. Dos. Bueno, no dos tapas. Dos de estos. Vean, los puse en morado. Y si pensamos en el frente de la caja y atrás de la caja, por cómo está colocada esta figura, lo que nosotros tendríamos es 2 y las dimensiones de esto de aquí sería X por la altura Z. 2XZ. Voy a minimizar esto. Posteriormente, lo que nos dice cuál es la restricción en este caso de este problema, el volumen. ¿Cuál es el volumen de esta caja? Y lo voy a escribir aquí directamente. El volumen de, esa sería mi función G. El volumen de esta caja va a ser X por Y por Z. Base por ancho por altura. Y en este caso, la restricción lo que nos indica es que tiene que ser, este volumen tiene que ser exactamente igual a 32.000. Por eso es que lo escribimos de esta manera. En este caso, hablando de este método, lo primero es identificar qué función yo quiero minimizar o maximizar y la otra cosa es qué restricción yo tengo. Quiero que vean que la restricción que aquí nosotros estamos obteniendo es que forzosamente esta caja, ustedes podrían construir una caja muy pequeñita y con eso minimizan costos, pero aquí lo que les dicen es, yo voy a colocar algo que tiene que tener la capacidad de 32.000 centímetros cúbicos. Ok, siguiente punto, tenemos que plantear un sistema de ecuaciones. Voy a voltear a ver nuevamente esta diapositiva, la voy a hacer un poco más grande para que ustedes la puedan observar y quiero que vean, íbamos leyendo esta primera parte. Tenemos a una función de 3 variables sujeto a una restricción. Quiero que vean que esta función está igualada a una constante. Aquí es cuestión como de gustos, pero esto podemos escribir perfectamente como yo lo planteé en esta tablet. Ok, noten, determinemos todos los valores x, y, z, lambda. Este lambda es el multiplicador de Lagrange, tal que se cumplan estas condiciones. Esto es lo que voy a poner en esta parte. Notemos. Para formar mi sistema de ecuaciones, lo único que yo tengo que considerar es el sistema de ecuaciones se va a formar de la siguiente manera. Gradiente de f es igual a lambda gradiente de g. Y después de esto voy a poner esta ecuación igualada a 0 o igualada a esta constante. En este caso voy a poner x, y, z es igual a 32.000. Quiero que vean que la última ecuación de este sistema de ecuaciones para este método de multiplicadores de Lagrange es justamente la restricción. Ok, notemos, aquí es donde nosotros tenemos que recordar el concepto del gradiente. Nada más se los voy a poner en esta parte para que ustedes como que lo consideren, pero pues digo, la intención, por eso al principio les ponía esto, que ustedes quieren, pues pueden pausar el video o regresar al minuto en donde vean esta diapositiva. El gradiente no es otra cosa que un vector de 3 entradas. En cada una de ellas yo tengo la derivada parcial de la función con respecto a la variable x, la derivada parcial de f con respecto a la segunda variable y la derivada parcial de f con respecto a z. Si consideramos esta definición, lo que nos estaría diciendo esta ecuación de aquí es f de x, f de y, f de z es exactamente igual al multiplicador de Lagrange lambda y lo mismo, la derivada parcial de x con respecto a g, la derivada parcial de g con respecto a y, perdónenme, la derivada parcial de g con respecto a z. Notemos, lo que vamos a darnos cuenta a continuación es que este sistema de ecuaciones se va a formar de la siguiente manera. Primera entrada tiene que ser, hablando de vectores, para que dos vectores sean iguales entre sí, lo que significa es f de xx es igual a lambda g de x. Voy a utilizar esta como notación de colores para poner las siguientes ecuaciones. Notemos, segunda ecuación se va a formar de esta manera. F de y, segunda entrada de mi primer vector, tiene que ser exactamente igual a lambda g de y. Vean que aquí es una multiplicación de un vector por un escalar, se multiplica entrada a entrada. Esta es mi segunda ecuación.
Y mi tercera ecuación, tercera entrada con tercera entrada de este vector, fz es igual a lambda g de z. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, quiero que vean, nada más como por darle un poco de orden a estas cosas, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4. En este caso, vamos a tener una ecuación por cada una de las variables que en este caso estamos considerando. Voy a hacer esto más grande y notemos, sí, vean, en todas mis ecuaciones, en la primera parte de la ecuación, tengo las derivadas parciales de la función con respecto a x, y y z. Voy a escribir esto. La derivada parcial de esta función con respecto a la variable x, voy a utilizar el mismo color. Si yo derivo a esta función con respecto a x, este x es un 1, me quedaría y. Este término no involucra la variable x, deriva 0. Y si derivamos esta expresión, me quedaría más 2z. Voy a hacer propiamente lo mismo, pero ahora con la variable y. Si yo derivo con respecto a y, me queda x. Y si yo derivo con respecto a y, me quedaría 2z, segundo término. Y el tercero, quiero que vean que no involucra la variable y, por lo tanto, me queda exactamente igual a 0. Si derivamos ahora a esta función con respecto a z, este término no involucra la z, quedaría exactamente igual a 0. La derivada de todo este término con respecto a z me quedaría 2y. Voy a cambiar de color. No sé si en algo les ayuda o les molesta los colores, pero creo que les puede servir un poco. 2y, si derivo a este término con respecto a z, me quedaría 2x. Y quiero que vean que ya tenemos la primera parte de estas ecuaciones. Estamos escribiendo esta parte de acá. Ahora, en todas las demás ecuaciones, lo que quiero que noten es que tenemos a lambda. Voy a escribir aquí directamente lambda, lambda, y lo vamos a multiplicar por las derivadas respectivas, pero de la variable g. En este caso, si yo derivo a esta función g con respecto a la variable x, me quedaría yz. Yz. Si yo derivo a esta función de aquí con respecto a la variable y, me quedaría xz. Y si yo derivo a esta función de aquí con respecto a z, me va a quedar xy. Quiero que vean que no era necesario colocar unos paréntesis tan grandes. En este caso, inclusive, ni siquiera voy a colocar estos paréntesis. Bien, esto es lo que nosotros tenemos. Hemos formado un sistema de 4 ecuaciones. Voy a borrar. Creo que, ok. Noten, este es el sistema que nos pide, hablando de este algoritmo, en este paso 2. Quiero que noten que aquí me estaban poniendo menos espacios de los que yo requería, pero fácilmente ustedes lo podrían colocar. Quiero que vean que ahí pues también ustedes el hecho de que identifiquen que en el documento hay ciertas como imprecisiones, pues les permite darse cuenta de que ustedes realmente están comprendiendo estos temas. Entonces nada más le voy a agregar aquí insertar para que quede como que más o menos decentemente. Quiero que vean que en el paso número 3 vamos a recurrir a nuestro software, en este caso Wolfram Alpha, y vamos a escribir este sistema de ecuaciones. En este caso tenemos una ecuación con 4 incógnitas. X, Y, Z es exactamente igual a 32.000. Segunda ecuación, Y más 2Z es igual, para no colocar lambda directamente, voy a utilizar cualquier letra, por ejemplo en este caso A. Voy a poner aquí por Y por Z, no sé si sea necesario, pero como que por si las dudas lo voy a colocar. Sobre todo creo que X, Y, Z las lee bien, pero por la letra A que estoy agregando, quiero que vean que esta A es simplemente para reemplazar a este lambda. Tercera ecuación, X más 2Z es exactamente igual a A por X por Z. Llevamos la tercera ecuación. Y la última ecuación de este sistema sería 2y más
2x es exactamente igual a por x por y. Nada más estoy escribiendo este sistema de acá. Le pongo guardar. Más bien, le pongo igual. Y quiero que noten que aquí también tenemos soluciones reales y complejas. Lo que nos interesan a nosotros son las soluciones reales. Y en realidad ni siquiera nos interesa la lambda. Noten que esa lambda o esta A, como la coloqué en Wolfram Alpha, es una dummy variable, es una variable tonta, es una variable auxiliar. Este es justamente el multiplicador de Lagrange. Hay como que todo un significado de por qué se le ocurrió utilizar esta variable, pero en términos muy prácticos, lo que nos interesa son estas 4 dimensiones. Digo, esas 3 dimensiones, x, y, z. ¿Se acuerdan que nuestra caja era esta de acá? Nosotros ya hemos determinado que las dimensiones de esta caja, voy a hacerlo más pequeñito, y quiero que vean la caja que nosotros podemos decir que tiene como que van a utilizar la menos cantidad de material de cartón, va a ser una caja que tenga una base cuadrada. En este caso, 40, 40, por eso digo que es un cuadrado, y de altura, quiero que vean que es una caja chaparrita, 20. Esto es lo que les están pidiendo aquí. Encuentren las dimensiones de la caja que van a minimizar como que la cantidad de cartón que se va a utilizar. Ustedes podrían reemplazar este valor acá, como que siguiendo el paso 2, pero pues para fines prácticos, dado que este es el único punto, pues este sería el punto que nosotros estamos buscando. Aquí literal, lo que nos están preguntando es las dimensiones de la caja, x 40, o inclusive podrían poner 40 por 40 por 20, como ustedes gusten. Y todas estas dimensiones estarían dadas en centímetros, pero quizá escribiéndolo decorosamente sería x 40 centímetros, y es igual a 40 centímetros, y z es igual a 20 centímetros. Ok, quiero que vean que es un examen, no nos estamos enfocando como en los detalles. Hemos terminado de contestar la primera pregunta de este simulacro. Vamos a avanzar, vamos a las siguientes preguntas. Entonces, pregunta número 1. Siguiente pregunta. Verifica que la función z es igual al logaritmo de, como argumento, e de x, e de y. Es una solución de estas dos ecuaciones diferenciales. Vamos a resolver este ejercicio de acá. Entonces, voy a cerrar esto. Ya no me interesa por el momento. Siguiente pregunta, que es la pregunta número, aquí me equivoqué. Quiero que vean que este era un inciso de la pregunta 1. Esta sería pregunta 1, inciso C. Esta es A, B. Y aquí lo que voy a poner es agregar. Ok. Pregunta 2, ahora sí. Notemos, lo primero que nosotros tendríamos que colocar es la función de dos variables que nos están como que planteando aquí. F de, bueno, no lo está poniendo en estos términos, z, pero es una función de dos variables, logaritmo de la exponencial de x, la exponencial de y. Y lo que nosotros queremos verificar es justamente que esta función de aquí es solución de estas dos ecuaciones diferenciales parciales. Para esto, vean que aquí en esta pregunta también tenemos dos incisos, la derivada parcial de z con respecto a x, más la derivada parcial de z con respecto a y. Quiero que vean que aquí simplemente transcribir la primera parte de esta ecuación y nos damos cuenta qué es lo que tenemos que hacer aquí, simplemente evaluar cuál es la derivada parcial de z con respecto a x. Si nosotros recordamos cómo derivar a esta función, la derivada de un logaritmo es 1 entre el argumento, aplicando regla de la cadena. 1 e de x, voy a tratar de escribir decorosamente, e x más y.
Y por la regla de la cadena, yo tengo que derivar al argumento. En este caso, ya deriva el logaritmo y lo evalué en el argumento. Ahora voy a derivar al argumento. Si yo derivo e de x más e de y con respecto a la variable x, la derivada de una exponencial es la misma exponencial. Voy a cargar mi lápiz. La derivada de esta exponencial es exactamente esta misma exponencial. Y si yo derivo con respecto a y, digo con respecto a x, esta fungiría como una constante. He terminado. Si ahora yo tomo a esta función y la derivo parcialmente con respecto a y, quiero que vean, derivar al logaritmo es exactamente lo mismo. Aquí no ha habido ningún cambio, pero por regla de la cadena, cuando yo derivo a este argumento, pero ahora con respecto a la variable y, su derivada es 0, y la derivada de una exponencial es la misma exponencial, tendríamos esto de por acá. Si igualamos, nos damos cuenta que por propiedades de fracciones tenemos e de x más e de y, en el numerador multiplicado este por este 1, y lo mismo de este otro lado, e de y, e de x más e de y. Igualamos y nos damos cuenta que estos son denominadores comunes, otra vez por fracciones. El denominador es exactamente el mismo y entonces lo que vamos a sumar simplemente son los numeradores. E de x más e de y. Mismo denominador, sumamos simplemente numeradores. Pero notemos, lo que tenemos arriba y abajo es exactamente lo mismo. Si yo quiero dividir entre la misma cantidad, pues entonces esto me queda 1. Y quiero que observen que efectivamente hemos mostrado que esta función de dos variables es solución de esta ecuación de derivadas parciales. Quiero que vean que nosotros no colocamos a priori que esto es exactamente igual a 1, sino tras una serie de cálculos estamos determinando que efectivamente esto es igual a 1. Entonces, listo, tenemos el inciso número A. Vamos con el inciso B. Quiero que noten que en este inciso B, y no sé si como que les recuerda un poco lo del criterio de la segunda derivada, vean, ese era este D, pero ahora de manera funcional. Tengo la segunda derivada parcial de z con respecto a x, la segunda derivada parcial de z con respecto a y tengo la derivada parcial mixta, en este caso, elevada al cuadrado. Lo mismo que teníamos hace unos momentos. Entonces, lo que voy a escribir aquí, simplemente como que antes de plantear la ecuación, bueno, voy a primero como que fijarme en cuáles serían estas componentes. Entonces, tengo la segunda derivada parcial de z con respecto a x. Otro cálculo que necesitamos determinar es voy a dejar un poco de espacio, sé que estos van a ser un poquito largos. La segunda derivada parcial de z con respecto a y esta derivada parcial mixta. La segunda, voy a guardar un poquito de espacio. La segunda derivada parcial de z, pero en este caso la derivada parcial mixta. Okay. Veamos. Otra vez, vamos a recordar. Yo ya sé que esta es la primera derivada parcial de la función con respecto a x. Voy a colocarlo, no sería necesario que ustedes lo escribieran, pero noten. En este caso, yo voy a derivar por una segunda ocasión a esta primera derivada parcial. Tomo de base a esta de acá. Entonces, lo que nosotros tenemos que recordar es derivar parcialmente, es derivar como si nosotros consideráramos las derivadas ordinarias, simplemente que lo que nosotros tenemos que ver es como que a la otra función como una constante. Eso es lo que se plantea en esta ecuación. Voy a hacer esto más grande para que puedan observarlo de buena manera. Quiero que vean, vamos a traer a colación la siguiente regla de derivación. Aquí lo que nosotros queremos es derivar a un cociente y la fórmula que ustedes deberían de recordar en este punto es la siguiente. La derivada parcial de f entre g es el denominador, lo elevamos al cuadrado. Quiero que vean, en este caso, dejamos tranquila al denominador, a la función que está en el denominador,
y derivamos al numerador. Este signo es muy importante. Menos, ahora dejamos tranquila al numerador y derivamos al denominador. Así tenemos que derivar esta parte de acá. Siguiendo esto, el denominador en este caso es la exponencial de x más la exponencial de y, todo esto elevado al cuadrado. El g, el denominador, voy a transcribirlo tal cual. G es e de x más e de y. Y quiero que vean la derivada de la función que aparece en el numerador. La derivada de e de x con respecto a la variable x me va a quedar ex. Por la definición de cómo se deriva, por esta regla de derivación, tenemos un signo menos. Ahora dejamos tranquilo al numerador, el numerador es ex, y ahora vamos a derivar al denominador. Si yo derivo a este denominador con respecto a la variable x, lo único que me va a quedar es x. Noten, esta derivada ya la habíamos hecho allá arriba. Derivar e de y con respecto a la variable x fungiría como una constante. Vamos a continuar. Quiero que vean que voy a continuar en esta parte. Lo que nosotros tenemos aquí sería ex más y ex menos ex, perdonen, entre este mismo denominador, e elevada a la x, e de y elevada al cuadrado. Y notemos, este término y este término aparecen en el numerador, uno con un signo más, otro con un signo menos, quedaría exactamente igual a 0. En realidad, esta segunda derivada parcial es e de y. Voy a utilizar leyes de los exponentes. Si tenemos la misma base, podemos sumar las potencias. Y más x, y en el denominador nada ha cambiado. E de x más e de y elevado al cuadrado. Notemos, ahora queremos, en este segundo momento, derivar parcialmente con respecto a y voy a tomar de base la derivada parcial de z con respecto a y, que sería esta de acá. Vean, e de y, e de x más e de y. Si ustedes notan las similitudes, podrían darse cuenta que aquí me va a quedar exactamente lo mismo. Lo voy a hacer, pero les digo, aquí podrían darse cuenta de que no valdría ni siquiera la pena perder el tiempo en hacer estos cálculos, pero lo vamos a hacer. Ok, derivamos ahora a esta función con respecto al denominador. Les acabo de decir, derivamos con respecto a y esta función y lo vamos a hacer utilizando esta regla. El denominador lo elevamos al cuadrado. Posteriormente, vean, voy a dejar tranquilo al denominador, lo mismo que habíamos hecho arriba, y ahora yo derivo a este numerador con respecto a y. La exponencial es la misma. Signo menos. Posteriormente dejamos tranquilo al numerador y derivamos al denominador, pero ahora estamos derivando con respecto a y. Este se va a 0 y este es el que sobrevive. Y. Quiero que vean que aquí no, como que no sé si se dan cuenta que me da flojera de hacer esto. Este y este término tienen signo más menos. En realidad lo único que me va a quedar es e de x más y entre e de x más e de y al cuadrado. Estoy omitiendo pasos porque aquí traté de como que explicarlo de buena manera. Ok, notemos, esta derivada parcial mixta va a ocurrir exactamente lo mismo, cumple las mismas condiciones del teorema, no importa en qué orden nosotros derivamos, voy a aprovecharme de esta situación para escribirlo de esta forma. Primero vamos a derivar con respecto a y, voy a tomar de base a la derivación de la función con respecto a y, pero en un segundo momento vamos a derivar con respecto a x, ¿se acuerdan? Lo mismo que habíamos platicado antes para los otros ejercicios. Quiero que vean que estamos utilizando exactamente las mismas ideas, simplemente pues las reglas de derivación son diferentes. Tengo a esta expresión y notemos,
elevamos al cuadrado al denominador e de x más e de y elevada al cuadrado. Ahora bien, noten, al denominador lo dejamos tranquilo, e de x más e de y. Y derivamos al numerador, pero con respecto a la variable x. Todo este término no involucra la variable x, por lo tanto actúa como una constante. Todo esto de aquí estaría multiplicado por un 0, menos, ahora dejamos tranquilo al numerador y derivamos al denominador. Si yo derivo a este denominador con respecto a la variable x, el único que va a sobrevivir es este de aquí. Voy a quitar este paréntesis, no es necesario. E elevada a la x. Quiero que vean que este término, cualquier cosa multiplicada por 0 me queda 0. Entonces, en realidad, esta derivada sería menos e y más x entre e de x más e de y elevada al cuadrado. Finalmente, quiero que vean, ya tengo todas las derivadas parciales que necesito para construir ahora quiero regresar al ejercicio, para construir esta ecuación diferencial. Notemos, en este caso, esta ecuación diferencial, lo que dice, voy a hacer exactamente lo mismo que hacíamos con el inciso A. Vean, tengo derivada parcial de z con respecto, segunda derivada parcial de z con respecto a x, multiplicada por la segunda derivada parcial de z con respecto a y, menos elevar al cuadrado la derivada parcial mixta. Y ponemos igual. Quiero que vean que nada más era para que ustedes se dieran cuenta que es lo que estamos como que planteando aquí. Y notemos, es cuestión de solamente escribir a qué son iguales estas funciones. En este caso, creo que ahí alcanzo a ver de buena manera. Veamos, e de y x entre e de x más e de y elevada al cuadrado. Este está siendo multiplicado por e de x más y de e de x más e de y elevada al cuadrado. Posteriormente, aquí aparece un signo menos. Y la derivada parcial mixta también tiene su propio signo menos, e de y más x entre e de x más e de y elevado al cuadrado, Quiero que vean, en este caso, en realidad, este término de aquí y este término de aquí son los mismos. X más y es exactamente igual a y más x. Entonces, en realidad, esto en una notación de potencias diría y más x entre e de x más e de y elevado al cuadrado. Tenemos un signo menos y notemos cualquier cosa que se eleva al cuadrado, este menos elevado al cuadrado se transforma en un 1 y tendría e de y x, e de x más e de y elevado al cuadrado, Su ratito me fue. Si tengo, por ejemplo, 2 por 2, sería 2 al cuadrado. Si tengo este de aquí por este de aquí, pues me queda esta misma cosa elevada al cuadrado. Por lo tanto, esto es exactamente igual a 0. Quiero que vean que hemos comprobado o verificado que esta función de aquí satisface estas dos ecuaciones diferenciales parciales. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Probablemente estén cansados, pero la intención es que ustedes se preparen para su examen. Entonces, vamos a seguir avanzando. Quiero que vean que en este caso, esta pregunta nos dice lo siguiente. Quiero que noten que lo que queremos es, vamos a asumir que A es un valor constante y queremos demostrar, más bien, queremos preguntarnos, ¿cuál de estas funciones
satisfacen a esta ecuación de acá. Voy a proceder a escribir esto. Notemos, otra vez tenemos dos incisos en este caso. En la pregunta 3, mi ecuación es u de t igual a a cuadrada u de xx. Posteriormente, lo que nosotros queremos verificar es si esta función seno de kx por seno de a kt satisface a esta ecuación de aquí, y en un segundo momento lo que nos queremos preguntar es, voy a también dejar espacio, si es verdad o no que esta función x menos at elevada a la sexta más x más at elevada a la sexta son soluciones de esta ecuación. En realidad, los que les preguntan es, demuestre que cada una de las siguientes funciones es una solución de la ecuación de onda. Esta es una ecuación que se llama la ecuación de onda. Entonces, quiero que vean que vamos a proceder a verificar que esto de aquí es cierto. Vean, igual que lo que hicimos en el inciso anterior. Yo quiero calcular esta segunda derivada parcial de u con respecto a t. Para ello, pues lo primero que tengo que hacer es derivar parcialmente a esta función una vez con respecto a la variable t. Notemos, todo este término de acá no involucra a la variable t. Por lo tanto, estaría actuando como una constante. Y lo voy a poner directamente. Seno de kx. No involucra la variable t, actúa como una constante que acompaña a una función que sí depende de la variable t. Pero noten, en realidad ahorita lo que nosotros nos vamos a enfocar es a derivar a esta función con respecto a t. La derivada de un seno es el coseno del mismo argumento, regla de la cadena, derivamos al argumento. Si yo derivo a todo este término con respecto a t, t es lo que está variando, la derivada de t es 1 y lo que me sobreviviría es a y k. Aquí lo que está mal planteado es que también k fungiría como una constante y he derivado a esta función con respecto a t. Vamos a volver a derivar a esta función con respecto a t. Y notemos, en este caso, este término de aquí sigue siendo una constante, no depende de la t. Acá también son constantes, no dependen de la t. A, k, seno, kx, a estos no les hacemos nada, simplemente son constantes que acompañan a esta función que sí depende de la variable t. Si nosotros derivamos al coseno con respecto a la variable t, su derivada es, la derivada del coseno es menos seno. Voy a colocar aquí el signo, menos seno de a, k, t. Otra vez por la regla de la cadena, yo tengo que derivar a su argumento, y derivar a su argumento es escribir nuevamente acá. Si nosotros simplificamos esta expresión, pues lo que nos quedaría es menos a cuadrada, k cuadrada, seno de kx, seno de a, k, t. Eso es lo que obtuvimos de la segunda derivada. Por otra parte, vamos ahora a continuación a calcular esto de aquí. Para calcular esta derivada, pues primero tenemos que derivar a la función con respecto a x. Ahora, si queremos derivar a esta función u con respecto a x, notemos, ahora lo que está en verde sería constante. Entonces voy a escribir en esta parte seno a kt, es una constante que acompaña, no le hacemos caso. Lo que vamos a derivar es esta función que depende de la variable x. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno kx. Por regla de la cadena, el argumento derivar kx con respecto a x me quedaría k.
Si derivamos en un segundo momento con respecto a x, tomamos a esta de base y derivamos con respecto a x. Nada más para como que seguir como que siguiendo la misma línea. Coseno AKT multiplicada por, perdónenme, coseno, estamos derivando a esto de acá, coseno KX, y derivo del argumento por K. Ahora, en un segundo momento, nosotros nos damos cuenta que no depende de la variable X. La K no depende de la variable X, el seno de AKT no depende de la variable X. Otra vez, lo único que vamos a derivar es este término de acá. La derivada del coseno es menos seno KX, y si yo derivo a este argumento con respecto a X, me queda una K. Otra vez, reescribimos. K por K sería K cuadrada, seno de AKT, seno de KX. Simplemente para verificar si satisface o no a la ecuación, voy a tener que borrar esto de acá. Voy a fijarme. En este caso, voy a prestar atención a esta parte. A cuadrada de UX sub X es igual a cuadrada. UXX sería esto que ustedes están observando en esta parte. Si yo lo multiplico por A cuadrada, me quedaría menos A cuadrada, K cuadrada, seno de AKT, seno KX. Y observen que esto de aquí es exactamente igual a esto de acá. Por lo tanto, esto de aquí tendría que ser igual a U de TT. Pero se dan cuenta del orden de las cosas. Lo que hicimos fue multiplicar y nos damos cuenta que, sin lugar a dudas, esto es exactamente igual a U de T. Espero que esto haya quedado claro. Entonces, efectivamente, esta función es solución de esta ecuación diferencial parcial, de la ecuación de onda. Vamos con el inciso B. Notemos, en este inciso B, voy a volver a copiar la función. Tenemos U es igual a X menos AT sexta más X más AT sexta. Quiero que vean que en estos ejercicios justamente lo que estoy evaluando es que sepan derivar parcialmente y pues que lo utilicen para comprobar si son soluciones o no son soluciones de ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a proceder de la misma manera. Voy a considerar primero las derivadas con respecto a t, u de t, u de t. Quiero que vean que después lo que voy a calcular es u de x, u xx, simplemente para tener como frescas las ideas. Ok, si queremos derivar a esta función, notemos, en ambos términos tenemos la presencia de la x y de la t, entonces no hay nada que sea constante. Si yo derivo a esta expresión con respecto a t, yo sé que estoy derivando a una potencia. Y habíamos dicho, para derivar potencias se derivan de manera muy sencilla, 6, x menos at, y a la potencia le restamos 1, me quedaría 5. Por regla de la cadena, tengo que derivar al argumento. ¿Cuál es la derivada de x menos at con respecto a t? Menos a. Quiero que vean. Si quieren, ahorita se los explico. Pero, ok, voy a derivar a este término de acá, regla de la potencia. A lo que me estoy refiriendo y lo que estoy utilizando aquí es, si yo les pido derivar a x a la, bueno, no voy a poner este número, pero si yo les pido derivar x a la n, la regla de derivación dice n, x elevada a la n menos 1.
Eso es lo que nosotros estamos considerando, solamente que en el argumento tengo algo distinto a la variable x, por eso aplicamos regla de la cadena. Entonces, lo mismo va a suceder aquí. Potencia 6, dejamos la misma, como que evaluamos en el mismo argumento, 5. Y si ahora derivo a x más at con respecto a t, quiero que vean que me queda una, pero positivo. No es necesario que ponga el paréntesis. Ok. Quiero que observen que simplemente como para que esto quede un poco más organizado, menos 6a, y este inclusive lo podría sacar como factor común, cuestión de gustos, menos 6a x menos at elevada a la quinta, más 6a x más at elevada a la quinta. Quiero que vean que estos dos términos no son los mismos, no se pueden cancelar entre sí. Ahora, vamos a derivar a esta expresión con respecto a la variable t. Vean, este 5 va a multiplicar a esta constante, me va a quedar menos me va a quedar menos 30a x menos a t, le quito 1 a esta potencia, me quedaría cuarto, multiplicada por el argumento, menos a, más 6 por 5, 30a, x más at elevada a la cuarta. Si derivo el argumento, x más at con respecto a t, me quedaría a. Podemos ordenar esto, simplemente para que quede mejor. Voy a borrar esto de acá. Quiero que vean que esto sería igual a menos por menos da más. 30 a cuadrada x menos at elevada a la cuarta, más 30 a cuadrada x más at elevada a la cuarta. Vamos a calcular en este momento la primera y la segunda derivada con respecto a x. Y notemos, si yo derivo a esta función, pero ahora con respecto a x, lo que me va a quedar en este caso sería 6x menos at elevada a la quinta. Aquí no pasa como que nada. Vean que es exactamente lo mismo. 6 multiplica, le restamos 1, me quedaría 5. Pero ahora, si yo derivo a este argumento con respecto a la variable x, la derivada de x vale 1, la derivada de menos at valdría 0. Tengo un 1. Quiero que vean que del otro lado, si yo derivo a esta función con respecto a x, me va a quedar 6x más at elevada a la quinta. Y listo, no hay más. Volvemos a derivar a esta función con respecto a x, 6 por 5 es 30, x menos at elevada a la cuarta, más 6 por 5 es 30, x más at elevada a la cuarta. Nuevamente, si derivan a este argumento con respecto a x, nos queda un 1. Entonces, notemos que ya tenemos nuestras derivadas parciales. Vamos a construir nuestra ecuación. Partimos, en este caso, nada más porque lo prefiero, no por otra cosa, a cuadrada u de xx. Quiero que vean que esto es lo que se plantea, que es la ecuación de onda. Sería igual a 30 a cuadrada x menos at elevada a la cuarta, 30 a cuadrada x más at. Perdonen, estoy un poco cansada. T elevada a la cuarta. Quiero que vean que si ustedes voltean a ver a esta expresión, son exactamente las mismas, son iguales. Esto sería igual a UTT. Otra vez, sí es solución de la ecuación de onda. Ok, voy a continuar. Última pregunta. Ya queremos terminar con esta grabación. Pensé que este video iba a quedar más cortito. Quiero que vean que aquí, pues, también tomen en cuenta que aparte de que estoy contestando
a este simulacro de examen, estoy tratando como de explicar ciertos puntos, aunque muchos de como que detalles más técnicos o teóricos, pues espero que los puedan como que recordar de las clases o que vean directamente las grabaciones. Vamos en la pregunta 3, vamos a la última pregunta, ya queremos terminar con este examen. Entonces, notemos, el inciso A, tenemos a esta función de dos variables y lo que queremos, este problema ya es un poquito distinto, determina la razón de cambio de f en el punto P 2,0 en la dirección de este vector. Quiero que vean que cuando hablamos de razones de cambio, hablamos del concepto de derivada. Sin embargo, en este caso hablamos de la derivada, no hablando de las derivadas direccionales, digo, no hablando de las derivadas parciales, sino cuando menciona la palabra dirección, quiero que vean que inmediatamente lo que tenemos que contemplar es la derivada direccional. El concepto de derivada direccional para nada es complicado. Voy a otra vez regresar. Primero déjenme copiar los datos de este problema para que ahorita los consideremos. Ok, voy a poner de este lado a esta pregunta número 4 y quiero que vean, aquí tengo a esta función. Para los dos incisos voy a utilizar exactamente la misma función. Esta función de dos variables es x, y. Tenemos como otro dato el punto, que es 2,0, y tenemos un vector, que este vector tiene dirección menos 3 medios, 2. Ok. Y lo primero, determina la razón de cambio de f en un cierto punto en una cierta dirección. Voy a regresar en las diapositivas y vamos a ver este resultado de acá. Quiero que vean si la función es una función diferenciable en las variables x y y, entonces lo que nosotros podemos asumir es que f va a tener una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario y esta derivada direccional se plantea de la siguiente forma. Quiero que vean que este es el concepto que nosotros estamos corriendo. De u de f de xy. En este caso, quiero que vean que lo podemos ver como un gradiente, es lo que voy a utilizar yo, el gradiente de f de xy por producto punto por este vector unitario. Y aquí esta es la parte como que más complicada de este ejercicio. Este ejercicio en realidad es bastante tranquilo, pero lo que ustedes tienen que voltear a ver es nuevamente su curso de álgebra lineal y tenemos que hablar del concepto de norma. ¿Cuál es la norma de este vector? Hablando de un vector con dos coordenadas, vive en R2, lo que nosotros estamos considerando es esta norma. Elevar al cuadrado la primera entrada más elevar al cuadrado la segunda entrada y calcular la raíz. En este caso nos damos cuenta que si elevamos al cuadrado el menos 3, nos va a quedar 9. Elevamos al cuadrado el denominador, me va a quedar 4, 9 cuartos, más 4. No sé si se dan cuenta, pero no hay manera de que esto me quede igual a 1. Esto es un vector que es diferente de 1. A eso se refiere que sea unitario. Ustedes pueden sacar las cuentitas, pero esta cosa claramente no es, la raíz de esta cantidad no va a ser igual a 1. Este vector que a nosotros nos dieron no es un vector unitario. ¿Cómo nosotros transformamos este vector en un vector unitario? A eso se le llama normalizar al vector. Y normalizar al vector es algo muy sencillo, pero sí vamos a necesitar esta norma. Entonces me quería evitar como que hacer estas cuentas, pero sí las vamos a tener que realizar. Entonces, ok, voy a avanzar. Vean. Vamos a ver por qué esto no es igual a 1. Notemos 9 más, para que tenga la misma base, ¿se acuerdan que en su rayito utilizábamos ese resultado? 4 por 4, 16, entre 4. 9 más 16 me quedaría 25, raíz de 25 entre 4, por propiedades de la raíz de 25 entre raíz de 4, la raíz de 25 es 5 y la raíz de 4 es 2. La norma de este vector es exactamente igual a un medio. Quiero que vean que aquí en esta definición nos pide un vector unitario. Para que ustedes construyan un vector unitario,
basta en la misma dirección que el vector original, simplemente lo que tienen que hacer es dividir entre la norma. En este caso, menos 3 medios, si yo lo divido entre la norma, 5 medios. Si yo tomo a este y lo divido entre la norma, 5 medios. Quiero que vean que aquí vamos a utilizar como que cuestiones como muy aritméticas, medios por medios, extremos sobre extremos, 3 por 2 me quedaría menos, perdónenme, menos 6 entre 10. Y coma, en este caso colocamos un 1, cualquier entero está dividido entre 1, otra vez 2 por 2, 4, extremos, y medio sería 5 por 1, me quedaría 5. Este sería el vector unitario que nosotros podemos utilizar. Aquí también podríamos inclusive simplificar. La mitad de 6 es 3, la mitad de 10 es 5. Voy a considerarlo, no sé si me ayuda de algo, pero pues vamos a poner mejor su equivalencia. 3 quintos. Aquí también podemos haber hecho esto, ¿no? Cancelar, cancelar, menos 3 quintos. Ok. Tenemos a este vector unitario. Ahora sí, vamos a considerar nuestra definición. La derivada direccional de f de xy sería exactamente igual al gradiente de f. Quiero que vean que estoy considerando esta fórmula. El gradiente de f, hay que recordar, derivadas parciales. Si yo derivo a esta función con respecto a x, e de y. Si yo derivo a esta función con respecto a y, la x es una constante que acompaña, y la derivada de e de y con respecto a y es e de y. Me quedaría de esta manera. Producto punto menos 3 quintos, 4 quintos. Recordemos cuál es la definición de producto punto. Entrada, entrada. Voy a poner primero las constantes. Menos 3 quintos y más 4 quintos. Ahora voy a multiplicar la segunda entrada por la segunda entrada y sumamos. 4 quintos x sub y. Finalmente, lo que nos dijeron es específicamente, quiero que vean que ya hemos utilizado este dato de acá, ya hemos utilizado este dato de acá, pero hemos ignorado este. Entonces, lo único que vamos a hacer es reemplazar la derivada direccional, la vamos a evaluar en este punto, 2,0. Y si consideramos esto, vean, simplemente estamos evaluando, menos 3 quintos voy a reemplazar este 0, más 4 quintos, en x tengo 2, vean que este 2 sale de esta primera entrada, 2, y nuevamente la está siendo evaluada en 0. Cualquier constante evaluada en 0 vale 1, entonces esto de aquí sería menos 3 quintos, más, si yo multiplico 2 por 4 me quedaría 8 quintos, me quedaría menos 3 más 8, recordemos que tienen la misma base, quintos, 5 quintos, y esto me queda exactamente igual a 1. Quiero que vean que esta sería la respuesta a la primera pregunta. Lo que les decía, voy a regresar a la última como que pregunta de este simulacro. Quiero que vean que en este caso lo que nos dice, determine la razón de cambio de f en este punto, y ustedes dirían que la razón de cambio sería exactamente igual a 1. Hemos contestado a la pregunta o al inciso A. La segunda pregunta nos dice, ¿en qué dirección f tiene la máxima razón de cambio? ¿Y cuál es la máxima razón de cambio? Hablan de la dirección y cuánto vale, ¿no? Este resultado lo pueden ver en este teorema que aparece en azul. Lo que dice es, si una función es diferenciable de 2 o 3 variables, el valor máximo de la derivada direccional se obtiene en la norma del gradiente y ocurre cuando u tiene la misma dirección que el vector gradiente. Entonces, quiero que vean que la respuesta a este inciso, simplemente lo que nosotros diríamos es, basado en este resultado, lo primero que vamos a contestar es que f va a aumentar más rápidamente
en la dirección del vector gradiente. Y quiero que noten que simplemente es cuestión de contestar a estas preguntas. Vean, lo voy a poner para como aterrizar como que ideas. Nada más, déjenme poner esto. Quiero que vean que ya casi no tengo batería y ya vamos a terminar. No se preocupen. Bueno, sí preocupense, pónganse a estudiar. Ok, vamos a fijarnos que nos hacen dos preguntas y en este caso sí las quiero escribir. Notemos. Primera pregunta. ¿En qué dirección tiene F la máxima razón de cambio? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la máxima razón de cambio? Entonces, voy a quitar esto. Quiero que vean que estaba como que escribiendo estas preguntas. Y ahora quiero que volteen a leer este teorema de acá. Voy a mover esto para acá. ¿Sí? Y observen. Lo que les dice este resultado. Este máximo valor lo vamos a obtener en la misma dirección que el vector gradiente. Entonces, hablando de dónde ocurre, hablando de dirección, lo único que ustedes tendrían que considerar en este caso, perdón, nada más que sincronice la respuesta a esta pregunta, y la voy a poner en rojo, gradiente de f evaluada en el punto. El punto era 2,0. Si nosotros volteamos a ver el gradiente, ¿se acuerdan? El gradiente es este de aquí, y simplemente lo que tenemos que hacer es evaluar este gradiente en el punto. E evaluada en 0, 2 evaluada en E evaluada en 0. Y habíamos dicho, esto es 1 y esto es 2 por 1. Esta sería la dirección. Quiero que vean que aquí lo que estamos escribiendo son vectores. Lo voy a poner más grande para que vean. La respuesta a esta pregunta simplemente es en la dirección del gradiente y específicamente de este punto. Ok, ¿cuál es la máxima razón de cambio? Y aquí quiero que vean, eso ya es lo último, es como que el valor máximo de esta derivada direccional ocurre en la norma justamente de este gradiente. Entonces quiero que noten que aquí simplemente es calcular la norma de este gradiente. Y habíamos dicho, vean que los conceptos pues se han utilizado en varias ocasiones. Raíz de 5 y esto sería lo que nos estaban pidiendo. Voy a ponerlo en rojo para que quede como respuestas. Acuérdense, la norma de un vector en R2 es elevar al cuadrado cada una de las entradas y sumar. Y aquí simplemente lo estoy escribiendo. Y eso es todo, chicos. Quiero que vean que la intención de esta grabación es que ya habíamos visto todos los conceptos y aquí simplemente era puntualizar. Voy a nada más como señalar. Al final, pues lo que tendrían que ustedes enviar sería su documento Excel y la evidencia que en este caso realizamos o que realizaron. Espero ustedes como que les sirva como para tener un mayor entendimiento o como que de los ejercicios. Quiero que vean que la teoría es una cosa, pero esa teoría se aplica para resolver ejercicios y es por lo que hicimos en esta sesión del día de hoy. Ok, chicos, eso es todo. Suerte, bye.